Barbara, la nuera de Jeb Phillips, repartió uno de estos kits a cada miembro de la familia para rastrear a sus antepasados. En su propia familia, todos escupieron en el tubo de ensayo y estaban encantados con los resultados. Resultó que eran 100% suecos noruegos, ni una gota de otra sangre. Barbara sabía que la familia de su esposo había sido mestiza y pensó que sería interesante ver cuánto se mezclaron. Eso sería divertido. Ella no tenía idea. Mezclado podría tener tantos significados diferentes. Nunca sabes cómo va a terminar, pero Barbara es una de esas mujeres que puede iluminar una habitación solo con entrar en ella. Así que toda la familia Phillips hizo la prueba de escupir en un tubo de ensayo y iban a revelar los resultados, justo después de la cena de Pascua. La madre de Phillips, Hallie, hizo todo bien. La mesa de la cena estaba repleta de una variedad de verduras y otros acompañamientos para un suntuoso asado de cordero con arroz estilo español, el favorito de la familia. Los hermanos de Jeb, el hermano mayor Al y la hermana menor Marty, estaban allí con sus cónyuges. Jeb invitó a su novia actual, pero ella declinó para poder pasar el día en casa de sus abuelos. Su relación estaba en sus inicios, así que tuvieron suerte de no tener que comer 2 veces en Pascua. El padre de Jeb, Harold, tuvo el honor de cortar el cordero y repartir una porción a todos en la mesa familiar. Incluso Marty tomó una porción, aparentemente después de su experimento de 2 años con el vegetarianismo. A medida que sus platos se llenaban, Al dijo la bendición y Harold brindó por el amor y la bondad que esta familia se había mostrado. Si alguien notó las lágrimas que caían de los ojos de Hallie, nadie lo mencionó. Hallie tenía la costumbre de llorar cuando estaba feliz, cuando veía películas antiguas, o en esas raras ocasiones en que estaba triste. La familia estaba acostumbrada a las lágrimas de Hallie. Cuando todos terminaron de comer, Al y Jeb recogieron la mesa. Era costumbre en la casa de los Phillips. Mamá cocinaba con la ayuda de Marty, y los chicos recogían la mesa y llenaban el lavavajillas. Jeb y Al volvieron a la mesa y encontraron a todos sentados con sobres sin abrir frente a sus asientos. El plan era leer los resultados y luego atacar la tarta de crema de plátano de postre. Mientras se abrían los sobres, Hallie se levantó de la mesa y se disculpó. Todos asumieron que había ido al baño y continuaron leyendo los resultados de las pruebas. Harold leyó el suyo primero, 95% británico-irlandés, 5% holandés. Tan pronto como Al abrió el sobre, Barbara se lo arrebató de las manos, demasiado emocionada para esperar. Lo sabía. Sabía que tenías una mezcla interesante. 46% británico-irlandés, 28% francés-alemán, y 26% ibérico. Eso es español y portugués, ¿verdad? Barbara devolvió la hoja impresa a su esposo e inclinó la cabeza hacia la izquierda para mirar la hoja impresa de Marty. Es casi lo mismo, solo que Marty tiene más francés-alemán y menos ibérico. ¿Qué dices, Jeb? Jeb miró fijamente la hoja impresa. La expresión en su rostro testificaba la confusión que reinaba en su cabeza. Desvió la mirada de la hoja para enfocarse en la cara sonriente de Barbara, luego en su hermano y hermana sentados a ambos lados de Barbara. Finalmente, se volvió hacia la cabecera de la mesa. Su padre le devolvió la mirada. No pudo leer la expresión en los ojos de su padre. El silencio fue interrumpido por Al. Acabo de escuchar la puerta del garaje abrirse. ¿Dónde está mamá? Al se levantó de la mesa y miró por la ventana delantera. Papá. Mamá está saliendo del camino de entrada. ¿Qué demonios está pasando? Marty sacó su teléfono celular y marcó el número de su madre. Ahora todos miraban a Marty mientras esperaba a que Hallie respondiera el teléfono. La habitación estaba silenciosa, lo suficientemente silenciosa como para escuchar la voz de Hallie cuando contestó el teléfono. Lo siento, cariño. Dile a todos que lo siento. Y luego la línea se cortó. Papá, ¿qué está pasando? Harold parecía haber envejecido 10 años en los últimos 10 minutos. Jeb, ¿por qué no lees lo que te envió el servicio? Jeb vaciló. ¿Realmente quería su padre que esto se hiciera público? Adelante, hijo. Aquí dice que soy 50% italiano, 22% ibérico, y 28% francés-alemán.
De repente, Jeb recordó todas las burlas que él y Ted Risso habían recibido en la escuela porque se parecían. Miró a su padre. «Papá, ¿lo sabías?» El resto de la familia se sentó en un silencio atónito, observando y esperando la respuesta de Harold. «Comencé a sospecharlo cuando te vi a ti y a Ted Risso de pie uno al lado del otro en tu equipo de béisbol de la escuela secundaria. Fue alrededor de la misma época en que la madre y el padre de Ted se separaron. Nadie sabía por qué se separaron, pero no hacía falta ser un genio para asumir que la madre de Ted vio lo mismo que yo». Harold se volvió hacia los demás. «No quiero ser grosero, pero creo que Jeb y yo necesitamos discutir esto en privado afuera en el porche. Marty, creo que deberían darle un tiempo a su madre antes de llamarla. Y cuando lo hagan, por favor, sean amables. Este no es el momento para sacar respuestas de ella. Tengo mis propias preguntas que creo que deben ser respondidas primero. Por favor, respeten la privacidad de su madre y mi privacidad. Jeb, toma tu bebida y vamos afuera». Jeb y Harold salieron al porche y se sentaron. Jeb no esperó para hacer su primera pregunta. «Entonces, ¿es el señor Risso mi padre?» «Bueno, yo soy tu padre. Por favor, no insultes los 22 años que pasé criándote negándome ese título». «Lo siento, papá. Eso no sonó bien». «Entonces, ¿lo hiciste?» «Quise decir que solo porque no contribuí a tu ADN no significa que no seas mi hijo, o que no te ame tanto como siempre lo he hecho. Pero para responder a tu pregunta, tal vez Risso sea tu padre biológico». «No lo sé. Tendremos que preguntarle a tu madre cuando esté lista». «¿Dónde crees que se fue?» Harold en realidad se rió. «¿A dónde más iría?» «Sospecho que ahora mismo está sentada en el sofá de tu tía April, llorando en los brazos de su hermana». «Papá, dijiste que comenzaste a sospechar hace más de 12 años. ¿Por qué nunca confrontaste a mamá y le preguntaste al respecto?» «Un montón de razones. Primero, no quería que nada se interpusiera entre nosotros. Para cuando comencé a sospechar, estaba perdidamente enamorado de ti como mi hijo. Siempre estuve orgulloso de ti y de ser tu padre. No quería que nada cambiara». Harold sorbió de su vaso de whisky y continuó. «Espero que no hayas comenzado a pensar lo peor de mí como hombre. Pero la segunda razón es que amo tanto a tu madre que no quería que eso cambiara tampoco. Por lo que podía ver, tu madre estaba enamorada de mí. Me mostró ese amor todos los días que estuvimos casados. Cuando reflexiono sobre ello, su amor solo se intensificó después de que nacieras. Si tuvo una aventura con el padre de Ted, pasó los últimos más de 20 años tratando de compensármelo. Yo estaba feliz de dejarla hacerlo, pero sí te gustaba el statu quo. ¿Por qué seguiste la sugerencia de Barbara de las pruebas de ADN? Diablos, Jeb, conoces a la esposa de tu hermano. ¿Crees que alguna vez lo dejará pasar? Esa chica es tan malditamente inocente. Nunca se le ocurrió que nuestra familia podría tener un esqueleto en el armario. Tu hermano es un hombre afortunado». Padre e hijo rieron mientras Harold llenaba el vaso de Jeb, 2 dedos de nuevo. «Además, es hora de seguir adelante. Tu madre y yo teníamos un secreto todos estos años, y quería saber quién, qué y por qué. Probablemente podría haber hecho eso en un entorno más apropiado, pero supongo que caí en la categoría de tonto. Eso y pensé que tu madre se volvería hacia mí con algunas respuestas antes de que las cosas llegaran tan lejos. Realmente no esperaba que se rompiera así». Ahora los dos se sentaron y dejaron que el silencio del patio trasero de Halley llenara sus sentidos sin decir una palabra. Las flores de primavera de Halley, lirios blancos, iris azules y coloridas pensamientos adornaban el patio de ladrillos. Era realmente un lugar pacífico y hermoso. Pasaron 10 minutos en silencio antes de que Al asomara la cabeza por la puerta trasera. «Papá, Jeb, nos vamos a ir si no quieren que estemos aquí». Marty intentó llamar a su madre de nuevo, pero fue a buzón de voz. «¿Conoces a Marty y a Barbara?» Ninguna de las dos podía dejarlo tan fácilmente. Marty estaba justo detrás de Al cuando dijo esto y expresó su descontento golpeando a su hermano mayor en el brazo. Marty abrazó a su padre y luego a su hermano Jeb, casi robándole el aliento. Había lágrimas en sus ojos. El esposo de Marty estrechó las manos de todos y se llevó a Marty.
Bárbara fue la siguiente, repitiendo la secuencia de acciones. Abrazó a Harold y atrajo a Jeb hacia ella, besándole la mejilla antes de que Al la llevara a la puerta lateral. Harold los escoltó con la mirada y señaló a Jeb hacia una silla en el patio. Terminemos nuestras bebidas. Me gustaría que me hicieras un favor. ¿Podrías preguntarle a Ted si sabe cómo contactar a su padre? Jeb miró a su padre. ¿Por qué? No vas a hacer algo estúpido, ¿verdad? No, no es que no se me haya cruzado por la mente una o dos veces. A veces fantaseo con hacerle daño, pero ahora solo necesito hablar con él antes de hablar con tu madre. Ese es el problema con la infidelidad, Jeb. Te quita la confianza en las palabras y acciones de tu cónyuge. Ten esto en cuenta. Sí, cuando te cases, tendrás muchas oportunidades para perder el camino. Y puede que pienses que puedes manejarlo sin dañar tu matrimonio. Pero siempre quita al menos un poco de tiempo de la relación, sin importar cuán insignificante pueda parecer la traición en ese momento. Está bien, papá, mientras prometas, llamaré a Ted mañana. La última vez que supe, el señor Rizzo estaba vendiendo coches en el norte, en Dallas. ¿Qué le vas a decir a Ted? Esperemos a que nuestra situación familiar se aclare. Entonces Ted y yo podemos hablar de nuestra relación. Creo que Ted siempre se ha preguntado eso mismo, si es que no lo sabe ya. Gracias. Me gustaría sorprender a Tony Rizzo si puedo. Ahora que la tapa de la olla estaba abierta, nadie quería perder tiempo. Jeb llamó a Ted el lunes por la mañana y después de la usual aclaración de la relación, descubrió dónde trabajaba el padre de Ted sin revelar el motivo. Solo dos amigos pasando por mierda. ¿Cómo está tu madre? ¿Cómo está tu padre? ¿Qué están haciendo? A las 3 de la tarde del martes, Harold Phillips llamó a la puerta de la oficina de ventas de Tony Rizzo en el concesionario de Lexus donde trabajaba Tony. Cuando Tony apartó la vista de los papeles en su escritorio, viejos sentimientos surgieron dentro de Harold. El impulso de darle un puñetazo a ese idiota en la nariz. Harold. Habían pasado más de una docena de años, y Tony aún no podía pensar en una razón por la cual su antiguo vecino estaba parado en la puerta de su oficina. A Harold le tomó un momento recolectar sus pensamientos. Hola, Tony. Me preguntaba si tenías un minuto para hablar. Esta es una conversación privada, así que tal vez podríamos ir a algún lugar menos concurrido. Los pensamientos de Tony comenzaron a aclararse. Claro, vamos a tomar el coche y dar un paseo. Tony agarró un manojo de llaves de coche y sostuvo la puerta abierta para Harold. Condujeron al parque más cercano y salieron sin decir una palabra. Ambos hombres se sentaron en un banco frente a un pequeño estanque. Quiero saber sobre tu hija Lee. Tony todavía estaba tratando de ponerse al día. Las palabras de Harold no eran lo que esperaba. Había una expresión de sorpresa en su rostro. ¿Qué quieres decir, yo y Hallie? Nunca hubo nada entre yo y tu esposa. El intento de evasión de Tony enfureció a Harold. ¿Qué demonios quieres decir con nada? No me tomes el pelo, Tony. No hace falta ser un genio para darse cuenta de que Jeb y Ted son hermanos, y el ADN de Jeb acaba de demostrarlo. Es mitad italiano, Rizzo. Aunque Tony encontró la situación graciosa, fue lo suficientemente inteligente para darse cuenta de que Harold no la encontraría graciosa. Después de todo, Tony tuvo una docena de años para acostumbrarse a la idea. Harold apenas ahora se enteraría de la verdad. Tony suprimió una risa. Dios, Harold. ¿No tuviste una conversación con Hallie? No me estabas buscando a mí. Al principio, pensé que eras tú acostándote con mi ex, Sofía. Cuando vi a Jeb y Ted jugando juntos en el campo de béisbol, pensé que debían ser tus hijos porque yo nunca toqué a tu esposa. De hecho, estaba listo para venir y patearte el trasero. Por suerte, primero peleé con Sofía. Le dije que iba a hacerte pagar. Fue entonces cuando Sofía me dijo la verdad. Paul Masetti es el padre de Ted. Masetti, ese hijo de puta que vivía en la esquina antes de que se mudara. Harold estaba atónito. ¿Me estás diciendo que Masetti se folló a Sofía y a Hallie? Sofía no dijo si sabía algo sobre Hallie. Creo que lo sospechaba, sin embargo.
Sofía dijo que Masetti probablemente era el padre de Ted porque estaban teniendo una aventura cuando ella quedó embarazada. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque tú y Hallie parecían felices. Pensé que ustedes dos tenían un buen matrimonio. Diablos, pensé que si yo tenía claro lo de Ted y Jeb, probablemente tú también. ¿Y quién soy yo para armar un escándalo si no dices nada? Harold tuvo que pensarlo, pero tenía sentido. Harold, lo siento si crees que debería haber dicho algo. Después de enterarme, supe que Sofía y yo nos íbamos a divorciar. No podía aceptar su traición, pero no quería ser la causa de tu divorcio. Además, déjame confesarte una razón más egoísta. Si hubieras estado presente, podrías haber vigilado de cerca a Ted. Y lo hiciste. La mitad de la razón por la que resultó ser un buen joven es por tu influencia en él. Lo sé, y siempre estaré agradecido por eso. Es verdad. Después del divorcio de Rizzo y hasta que Sofía se fue hace 3 años, los chicos se acercaron y Harold fue casi un segundo padre para Ted. Tony miró a Harold por un minuto, observándolo intentar digerir esta información. Te hace sentir mareado, ¿verdad? Mareado. Estoy listo para vomitar. Me hace sentir mareado. No te puedo decir cuántas veces he pensado en golpearte. Y aquí estás, una víctima como yo. Me alegro de que no seas uno de esos cabezotas que irrumpen en mi oficina con pistolas desenfundadas. Bueno, ahora tengo que encontrar a Masetti y hablar con él. ¿Tienes alguna idea de a dónde fue? Tony respondió. Masetti está muerto. ¿Muerto? ¿Cómo? Accidente de bote. Bebió demasiado, sacó su bote al lago Mead y se cayó por la borda. Se ahogó. La sonrisa en el rostro de Tony mientras contaba el destino de Masetti envió un escalofrío por la columna vertebral de Harold. La sonrisa duró solo un segundo en su rostro antes de ser reemplazada por una expresión de profunda preocupación. Una lástima, realmente. Probablemente podríamos demandar al bastardo por manutención infantil o algo así, pero a largo plazo, probablemente sea mejor así. No creo que ninguno de los chicos quisiera pasar el rato con un cabrón que anda seduciendo a mujeres casadas. Con esas palabras, ambos hombres se levantaron del banco del parque y se dirigieron al coche. Mientras volvían al concesionario de coches, Tony preguntó qué había llevado a esto. Después de todos estos años, Harold explicó cómo las pruebas de ADN habían precipitado todo, incluida la visita de Hallie a ver a su hermana. No es asunto mío. Pero, ¿qué vas a hacer con Hallie ahora? Supongo que ahora que Masetti se fue, tendré que obtener respuestas de Hallie. Esperaba escuchar ambos lados de la historia, pero en general, no me entristece la noticia de que el cabrón se ahogó. ¿Ted lo sabe? No. Ted todavía cree que soy su padre. Intento mantenerme en contacto con él, mostrarle que me importa, a pesar del divorcio de su madre. Algunos días son mejores que otros. Uno de nosotros llama al otro al menos una vez cada 2 semanas. Harold asintió. Jeb, al saber que es mitad italiano, probablemente complique las cosas. Él piensa que es medio hermano de Ted y que tú eres su padre biológico. Cuando le diga la verdad, querrá más respuestas, y eventualmente se lo dirá a Ted. Tú y Sofía deberían prepararse. Tony de repente se sintió abrumado por la tristeza. Amaba a Ted y no quería que eso cambiara. ¿Puedes pedirle a Jeb que espere una semana? Dame una oportunidad para hablar con Ted. Sabes que lo haré, y sé que Jeb también lo hará. Buena suerte, Tony, y gracias. Cuando Harold subió a su coche y condujo a casa, estaba física, emocional y mentalmente agotado. Había un cartel de una cadena de hoteles frente a una de las salidas mientras se dirigía hacia el sur. Harold decidió detenerse y alquilar una habitación por unas horas o toda la noche. Decidiría más tarde con la llave de la habitación en la mano. Harold cambió de opinión sobre echarse una siesta. El club de caballeros al otro lado de la calle parecía llamarle por su nombre. No había estado en un club de striptease desde su despedida de soltero hace casi 30 años. De hecho, en todos esos años, Harold solo había visto a una mujer desnuda además de su esposa. Era hora de rectificar eso. Cuando Harold entró al club, casi se da la vuelta y sale. ¿Qué demonios estoy haciendo aquí?
pero pagó la entrada y se sentó al fondo de la sala. Una camarera en un traje revelador tomó su pedido de bebida, y él observó a una mujer sorprendentemente atractiva en el escenario bailando solo con el tanga más pequeño. Harold estaba un poco decepcionado. El club no era completamente desnudo. Una chica asiática se acercó y le preguntó si quería un baile privado. Harold estaba tentado, pero se negó cuando le dijeron que lo echarían del club si la tocaba durante el baile privado. Joder, ¿cómo puede un tipo quedarse sentado mientras una tía con unos pechos tan bonitos los frota contra tu pecho? Varias chicas más bailaron y se desnudaron en el escenario mientras Harold sorbía su bebida. Todas las chicas hicieron un buen trabajo mostrando entusiasmo. Harold le dio una propina de $5 a cada chica. Harold pidió un segundo bourbon mientras observaba a una mujer asiática bailar en el escenario. No podía creer que una mujer pudiera doblarse por la mitad de esa manera. Subió al escenario y deslizó un billete de $10 en su tanga. Harold no podía apartar los ojos de ella, y ella se dio cuenta. Al terminar su baile, se acercó a Harold por segunda vez. Podemos ir a la parte de atrás, a una sala privada. Podemos estar solos allí. Harold miró esos pechos perfectos, la curva de su cintura y el vientre perfecto. Miró a esos ojos. ¿Por qué una criatura tan hermosa se ganaría la vida desnudándose y ofreciendo sexo a extraños? Harold nunca lo sabría, porque en lugar de seguir a la chica a la sala de atrás, se levantó. Le entregó otro billete de $10, murmuró un gracias y salió por la puerta. Había una licorería al lado. Harold compró una botella de bourbon y se fue a su habitación. A la mañana siguiente, Harold se despertó con un dolor de cabeza horrible. Miró el reloj. Maldita sea, eran las 10:30. Había un sabor horrible en su boca. No es de extrañar, ya que la última vez que se había cepillado los dientes fue la mañana anterior. Harold se puso pantalones y una camiseta y se dirigió a la oficina. Compró un paquete de aspirinas, un cepillo de dientes, pasta de dientes, desodorante y una taza de café antes de regresar a su habitación. La ducha ayudó, y después de una hora se sintió más humano. Marcó el número de Hallie y se alegró cuando ella contestó. Necesitamos hablar. Estoy en el trabajo ahora. ¿Cuándo quieres encontrarte? Puedo estar en casa en una hora. ¿Puedes tomarte el resto del día libre? ¿Por qué preguntas? ¿Dónde estás? El dolor de cabeza de Harold volvía y lo estaba poniendo miserable. No importa dónde estoy. Solo dime si puedes venir a casa pronto. Harold escuchó a Hallie empezar a llorar. Allí estaré. ¿Te quiero? Harold colgó el teléfono. Mientras Harold conducía hacia el norte por la autopista, se preguntaba por qué estaba tan enfadado después de todos estos años. Había sabido durante años que Jeb no era su hijo biológico. Siempre había sospechado que Rizzo era el padre y eso formaba parte de su ira, el nuevo conocimiento de que Hallie se había acostado con ese gordo de Mazzetti. Y era Mazzetti quien había concebido a Jeb. Maldita sea, siempre había odiado a ese cabrón. Harold se dio cuenta de que no importa lo profundo que se entierre el sentimiento de haber sido engañado. Esos sentimientos siempre permanecen. Debería haberme follado a esa stripper asiática anoche. Lo dijo en voz alta en el coche, pero sabía que era mejor que eso. Había crecido y ya no era el tipo de hombre que rompía promesas. Después de romper sus votos hace años, se prometió a sí mismo que nunca volvería a cometer el mismo error. Hallie ya estaba en casa cuando Harold entró en la entrada. Entró en la casa con el aroma de café recién hecho. Hallie estaba sentada en la misma mesa del comedor. En el mismo lugar donde Harold la había visto por última vez hace 3 días, tanto había sucedido desde Pascua. Pensó para sí mismo mientras veía a Hallie abrir una caja de pasteles de su panadería favorita. ¿Un soborno?, dijo Harold con una sonrisa en la voz. Él amaba a esa mujer. ¿Quién dijo que era para ti?, respondió Hallie, dando un mordisco a un bollo dulce con queso crema. El humor de Hallie era una de las cualidades que Harold amaba de ella, y ella lo sabía. Él apreciaba su intento de alegrar el momento, pero era hora de ponerse serio. Háblame de Paul Mazzetti. Hallie incluso se estremeció cuando Harold dijo el nombre.
De repente se sintió pequeña y asustada. ¿Podría ser este el fin de su matrimonio? ¿Cómo sabía Harold que era Paul? Todos estos pensamientos giraban en su mente. Sin nada más que le ayudara a ordenar sus pensamientos, Hallie se levantó y sirvió café en las 2 tazas frente a ella. Le entregó una taza de café y una caja de brownies a Harold. Harold se sentó y esperó sin tomar un sorbo de café ni un bocado del bollo de canela. Finalmente, Hallie comenzó a hablar. Sucedió 2 veces. Lo siento. Daría cualquier cosa por arreglarlo. Luego me quedé embarazada de Jeb. Juro que pensé que Jeb era tuyo. Todos decían cuánto se parecía a mí y a mis hermanos. Eso fue hasta que empezó a crecer, y vi a Jeb y Ted juntos cuando estaban en 5º grado. Todavía recuerdo ese horrible momento. Fue durante una excursión cuando Sofía y yo éramos acompañantes. Miré a Sofía mientras los 2 chicos esperaban juntos el autobús. Pude verlo en los ojos de Sofía, aunque ni siquiera dijo una palabra. Ambas sabíamos. Nunca habíamos hablado de eso. Incluso después de que Tony dejara a Sofía y solicitara el divorcio. Incluso después de que Sofía pusiera la casa en el mercado y se fuera de la ciudad, Harold estaba cansado de divagar. Quería respuestas. Cuéntame cómo empezó. Hallie miró a Harold directamente a los ojos. Cuando te lo cuente, quiero que entiendas algo. No estoy excusando mi comportamiento ni culpando a nadie más que a mí misma. También quiero que sepas que Jeb ha sido tu hijo en todo menos en el ADN desde que empezó a crecer en mi vientre. Es nuestro hijo, tuyo y mío. Le dije lo mismo a Jeb el domingo por la noche. Me alegra que te ame y te necesite. Todo empezó con Paul 6 meses después de que Al naciera. Todavía estaba luchando con los kilos de más del embarazo y me sentía gorda y fea. Harold interrumpió a Hallie. No me vengas con que te sentías gorda y fea. ¿Cuándo te he dicho que no eras hermosa? Dado el arrebato de ira de Harold, la respuesta de Hallie fue calmada, mucho más calmada de lo que se sentía. No tenías que decirlo. Todo lo que tenías que hacer era follarte a esa zorra del trabajo durante el año que mantuvisteis vuestra aventura, antes y después de que Al naciera. Si Hallie hubiera sacado una escopeta y disparado a Harold en el pecho, el efecto de sus palabras no habría sido más serio. Él se quedó allí con la boca abierta y simplemente miró, sin decir una palabra. ¿Qué? ¿Pensaste que no lo sabía? ¿Pensaste que eras tan astuto que no olía el olor a sexo y su perfume en ti cuando llegabas tarde después de trabajar toda la noche en proyectos importantes? Harold todavía no dijo una palabra, así que Hallie continuó. No iba a engañarte ni a ajustar cuentas. Todo lo que quería era que te dieras cuenta de que aún me amabas y querías que fuera tu esposa, no esa zorra. ¿Qué clase de perra intentaría robarle un hombre a su esposa que acababa de dar a luz a su pequeño hijo? Paul se aprovechó de la situación. Estaba pasando por la casa una noche. Acababa de llegar a casa y Al estaba en el asiento trasero. Tenía la compra en el asiento trasero del coche y Al estaba gritando a pleno pulmón porque estaba sucio. Paul se detuvo, mientras yo cambiaba la ropa de Al. Paul trajo la compra. Tú estabas trabajando hasta tarde otra vez. Invité a Paul a sentarse y tomar una cerveza mientras yo guardaba la compra. Paul era encantador. Y le conté más de lo que debía. El crédito era de Paul y mi perdición. Era un maestro seductor con su encanto y buena apariencia. Yo era una joven mamá solitaria, frustrada y con baja autoestima. Durante las siguientes semanas, Paul parecía estar disponible cada vez que necesitaba algo. Llámame cuando quieras, decía. Así que lo hice. Cuando la puerta del garaje se atascó y tú estabas en el trabajo, Paul la arregló. Cuando había un mal olor proveniente del calentador, Paul encontró un ratón muerto atrapado dentro. Y cada vez que venía, me decía lo hermosa que era. Incluso me dio un ramo de flores. Estuvieron ahí mismo en la mesa del comedor durante 4 días, y tú ni siquiera las notaste. Luego, un día me besó, y antes de darme cuenta, estaba desnuda y acostada de espaldas. ¿Quieres saber, por ejemplo, si era mejor que tú o más que tú? Harold simplemente sacudió la cabeza. No, todavía estaba tratando de aceptar el hecho de que Hallie sabía sobre su aventura,
Una aventura con una compañera de trabajo que había durado 8 meses antes de que él la terminara. Recordaba por qué había terminado cuando sintió que Hallie se le escapaba y se dio cuenta de cuánto la amaba. Recordaba el miedo cuando Janice Muller amenazó con llamar a Hallie y contarle todo sobre su aventura. Esquivó una bala. La aventura había durado casi un año, y su esposa no se había enterado de nada. Era un secreto que Harold había guardado durante los últimos más de 20 años. Hallie no había terminado, y sus palabras interrumpieron sus pensamientos. Vale, pero te lo diré, no era ni mejor ni más. Pero estaba ahí para mí cuando necesitaba un amigo. Solo que no era un amigo de verdad, solo otro imbécil con un ego que quería destacarse. Un par de días después de esa primera vez, volvió y lo hicimos de nuevo. Después de esa segunda vez, ocurrieron 2 cosas. Primero, me sentí tan culpable que lloré sin parar durante 2 días. Segundo, al día siguiente llegaste a casa justo después del trabajo y me besaste como no me habías besado en casi un año. Cuando te dije que no había hecho la cena, llevaste a Aliam y a Sully Vance para una cena deliciosa. Hicimos el amor esa noche y todas las noches de la siguiente semana. Estaba en el 7º cielo. Eras mi marido de nuevo. Pensé que esa era la semana en que Jeb fue concebido porque era mi semana de fertilidad. Nunca se me ocurrió que Paul fuera el padre hasta el día de la excursión. ¿Fue el único? Hallie estaba furiosa y su voz se elevó cuando respondió. Sí. ¿Fue Janice Muller la única? Diablos, incluso sabía y recordaba su nombre. Sí, lo fue. Y lo siento. Fue una estupidez por mi parte. Y es la única cosa de la que más me avergüenzo en toda mi vida. Bueno, supongo que eso nos hace 2. ¿Qué hacemos ahora? Sé que siempre has odiado a Paul, y ahora sabes que él y yo tuvimos una aventura, por breve que fuera, y que él es el padre biológico de Jeb. ¿Puedes siquiera mirarme después de eso? Todavía te amo, Hallie. Todavía quiero ser tu marido y tu amigo y tu amante. Quiero que envejezcamos juntos. No soy ingenuo. Puede que haya algunas consecuencias después de esto, tal vez algunas peleas. Pero quiero que vengas a casa esta noche. Hallie se levantó de su silla y se sentó en el regazo de Harold. Le puso los brazos alrededor del cuello y lo besó. Llévame a la cama. Y lo hizo. Epílogo. Después de hacer el amor, se levantaron y pidieron comida tailandesa para cenar. Harold y Hallie se sentaron en el porche trasero, comiendo rollitos de primavera, curry verde y pad thai. Bebieron un buen pino gris y hablaron. Harold, por favor, dime que no vas a hacer algo estúpido y ir tras Paul ahora mismo. Hallie, hazme un favor y deja de llamarlo Paul. Llámalo Masetti o imbécil, pero no Paul. Y para responder a tu pregunta, no voy a ir tras él. No puedo porque Masetti está muerto. ¿Muerto? ¿Cómo lo sabes? Porque Tony Rizzo me dijo que Masetti murió en un accidente de bote. ¿Tony te lo dijo? ¿No lo crees? No lo sé. Y no me importa. Pero no todos los que tienen un nombre que termina en vocal están en la mafia. Así que solo habla de ello. Necesitas trabajar en tu acento de soprano si vas a hacer eso. No eres muy bueno en ello. Aún así, el mismo humor loco que hacía reír a Harold. Se suponía que les iba bien. Voy a dejar de hablar con acento de Nueva Jersey. Oh, Dios mío, eso sería genial. Un poco más de una semana después, un sábado por la tarde, Jeb y Ted llamaron a la puerta principal. Harold se alegró de ver a los 2 chicos y aún más de verlos a ambos sonriendo. No puedo creer que ese vago sea mi hermano. Ted dijo esto mientras se reía. Papá y yo estábamos hablando el jueves y me contó todo sobre ello. Me hizo preguntarme cuánto te debo, señor Phillips. Has estado ahí para mí desde que mis padres se separaron. Sé que no habría estudiado ingeniería si no me hubieras animado. Todo lo que puedo decir es gracias. Harold abrazó a Ted. De nada. Y sabes que siempre eres bienvenido en nuestra casa. El mundo es un lugar loco, casi tan loco como esta casa. ¿Tú y papá van a estar bien? Estaremos bien. Es un tipo gracioso.
Estaba más preocupado por mi mamá y tú. Dijo que nunca debería pensar mal de mi mamá. Que todos la cagan y que ella siempre me amará y será mi mamá. Dijo que tú eres alguien a quien debería admirar. La forma en que tú y la señora Phillips soportaron todo y trabajaron para mantener su matrimonio unido. Como mostraste un valor raro a través de todo esto. Sé de lo que está hablando. Gracias de nuevo, Harold sonrió. Le dije a Jeb el otro día, y te lo diré a ti, cuando te cases, no dejes que una mujer con un culo bonito te coma la cabeza. Hallie y yo somos la rara excepción. Pocas parejas sobreviven a la infidelidad. Ahora vamos al jardín. Hallie ha vuelto y le encantaría que ustedes dos la visiten. Voy a buscar unas cervezas. Harold estaba sacando 4 latas de cerveza del frigorífico cuando lo vio. Hay un pastel fresco de crema de plátano en el segundo estante. No tuvo un trozo de pastel el domingo de Pascua. Harold sonrió. Creo que mejor lo guardo.